Mi padre falleció de cáncer y su actitud estoica total, que aunque no lo hiciera voluntariamente seguramente, durante todo el proceso de la enfermedad, para mí fue un ejemplo brutal. Si tú cambias la versión que eres ahora mismo y te acercas más a lo que tú quieres ser, vas a ganar dos cosas principalmente. La primera es amor propio, autoconocimiento, autocontrol y quererte a ti mismo y gustarte como eres. Y la segunda es un trato sano con las demás personas. Sin sufrimiento no hay un aprendizaje tan potente. Es decir, cuanto mayor impacto emocional nos suponga un suceso, un evento, mayor aprendizaje nos va a provocar. Nos enseñan que hay que obedecer al jefe, que hay que obedecer al político, que hay que obedecer al policía, al maestro, al entrenador, pero siempre y a pesar de que esa persona no se lo haya ganado o esa persona no nos justifique esas cosas que nos está diciendo, convenciéndonos con la razón. Y eso es lo que pasa en muchas organizaciones. No, como yo soy el jefe, me tienes que obedecer. Bueno, tú ocupas un puesto, que esto ya lo decían los romanos, ¿no? Tú ocupas un puesto en la organización. Ahora gánate que yo te quiera seguir, ¿no? Hola Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Juan. Encantado de estar por aquí contigo. Igualmente, como te he dicho antes, pues muy agradecido de que hayas venido a Sin Límites, con muchas ganas, sobre todo de hablar contigo y de aprender contigo. Y lo primero de todo, preséntate tú mismo. Antes de que sigas nutriéndote de este gran podcast, déjame decirte que he creado una lista gratuita y exclusiva de emails donde vas a recibir emails todas las semanas con los mayores aprendizajes que saco de este podcast, con todos mis retos experimentales, con los hábitos y las rutinas que voy probando, todo con claves para que tengas un desarrollo personal con sentido en tu vida y realmente te ayude a alcanzar un nivel de evolución superior y alcanzar tu máximo potencial. Te lo dejo en la descripción de este vídeo. Y ahora seguimos. Muchas gracias a ti, Juan. Estoy encantado de estar por aquí contigo. Y bueno, pues yo he sido militar los últimos 15 años. Soy Jesús Soler, vivo en Zaragoza y actualmente me dedico a ayudar a nuevos líderes a crear equipos sanos y a liderarlos pues, mejor. Y bueno, pues desde enero dejé un poco atrás esa fase militar, al menos de momento, y ahora mismo me dedico a eso. Y me describo como una persona muy cabezona y que cuando me propongo algo, pues intento ir a por ello con todo. ¿Cuál dirías que es tu propósito? Mi propósito ahora mismo es impactar al máximo número de gente posible y en concreto me he puesto un propósito concreto que son ayudar a 1000 líderes a gestionar mejor sus equipos. Ese es el propósito que tengo actualmente y al que oriento pues todas las acciones que realizo en el día a día. Ostras, 1000 líderes. Es un objetivo bastante Es potente. ambicioso, es ambicioso. Sí, 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 completamente. Y si me puedes contar un poco tu historia desde los inicios, por qué decidiste entrar en el ejército, cómo era tu día a día allí, también si quieres tocar el tema de por qué ahora estás centrado en otros proyectos. Ujú. Sí, pues bueno, yo soy de una población pequeñita que es Teruel. Bueno, vengo de una familia humilde con 5 hermanos. Mis padres han sido, bueno, pues maestros los dos. Y desde pequeño, la verdad es que me atraía bastante el mundo militar, policial y tal. Y cuando llegué a bachillerato, pues mi padre me recordó un poco esa orientación que tenía desde pequeño. Y gracias a eso, pues dándole vueltas, decidí finalmente entrar. Para acceder al ejército tienes varias posibilidades y bueno, yo me presenté básicamente a las dos escalas, a la de oficiales y a la de suboficiales. Y lo que me movió a ello pues fue una vocación de servicio desde joven. Quería intentar aportar a la sociedad lo máximo posible. Y durante estos 15 años he sido muy feliz. Creo que para la etapa de una persona joven puede ser una cosa muy interesante porque ves mundo, tratas con muchísimas personas, aprendes bueno, pues muchas herramientas que después te sirven también en la vida. Y los últimos años, en 2020, emprendí un proyecto personal de formación para policías y militares de cuerpo a cuerpo y tiro defensivo. Y en la última etapa también orienté a algunos líderes de este sector a gestionar mejor sus equipos. Y entonces empecé a ver que eso me tiraba también y el último año es lo que he estado haciendo. Al final decidí pedir una excedencia en el trabajo y desde enero me dedico plenamente a esto, a ayudar a líderes a gestionar mejor sus equipos. Has dicho que has visto mundo, has estado no se He llama estado en guerra, maniobras, has sí. estado, ¿cómo se llama? Que no He me sale la estado, palabra ahora, sí, en en misiones misión, eso es, internacionales. en misiones Mm. internacionales. ¿Y cómo ha sido pues estar lejos de casa, estar en peligro, vivir esa experiencia, cómo fue? A ver, estar lejos de casa, creo que los militares estamos bastante acostumbrados porque solemos estar fuera. Yo he estado destinado en Valladolid, en Zaragoza, en Córdoba y ahora al final la última etapa otra vez en Zaragoza. Pero
Bueno, pues fue una época, por una parte es duro, por otra es bonito, ¿no? Porque realmente es para lo que te has estado preparando toda la vida, entonces quieres, bueno, pues poner en práctica, ¿no? Todo eso que has estado preparando toda la vida. Y luego, pues el ir mandando considero que es de lo más bonito que puedes hacer porque tienes un puesto en el que los demás dependen de ti, ¿no? Y eso te da tablas no solo, como he dicho, para la vida militar, sino para la vida. Y bueno, pues lo viví con entusiasmo, el primer despliegue, y con ganas de hacerlo lo mejor posible, ¿no? Al final vas allí a intentar aportar lo mejor que tienes, tanto tú como tu unidad. Y bueno, considero que lo hicimos muy bien, volvimos muy contentos, trabajamos mucho, pero tanto la unidad como la población de allí y el ejército de allí creo que nos dio ese feedback de que lo habíamos hecho bien. Porque allí en esa misión estabais en situación de peligro o vivíais más... A ver, no en el día a día, sí que teníamos nuestras patrullas diarias y tal, pero sí es cierto que tuvimos varios incidentes en la frontera que sí que elevaban un poquito más el nivel de tensión, ¿no? En total atendimos, si no me equivoco, unos 13 incidentes en la frontera, que como sabes ahora mismo está bastante caliente. Este último sábado hubo un ataque masivo de Israel a la zona sur del Líbano. Entonces, bueno, pues en esa época además estaba volviendo Hezbollah de la guerra de Siria, que había tenido una participación muy activa. Entonces estaban un poquito tensa la situación. Y sí que es cierto pues, que vivimos algunas situaciones que sí que elevaron un poco el nivel de tensión. Pero bueno, no estuvimos en peligro como tal. Y has hablado antes un poco, bueno, has comentado por encima que tuviste esa vocación, ¿no? Bueno, que te la recordó tu padre, que tuviste esa vocación. Es verdad que el servicio militar se relaciona mucho con un trabajo vocacional. ¿Qué se siente cuando tomas la decisión de ir a una vocación en la que sabes que va a haber momentos, posibles momentos de conflicto en los que al final te juegas la vida y estás pues poniendo en riesgo tu integridad? A ver, yo creo que con los años se ven las cosas desde otro punto de vista. Cuando eres joven no piensas tanto en esos aspectos negativos, ¿no? Ujú. De hecho, bueno, pues eso, mi madre me decía que es una vida muy, muy dinámica, que te mueves mucho, que vas a estar siempre fuera de casa y esas cosas, pues cuando eres joven no las valoras. Yo enfrenté esa etapa con mucho trabajo inicial, porque hay que aprobar una oposición para entrar, y después con mucha ilusión. Una vez, pues, te enteras de que has entrado, ¿no? Lo viví con mucha ilusión el ir para allá y empezar ese camino. Obviamente tienes tus momentos de duda, como en todo camino que se inicia, ¿no? Pero, pero fue con mucha ilusión la fase inicial, la verdad. ¿Y cómo es Y una luego el rutina? trabajo también, ¿eh? Luego el trabajo también, o El sea, trabajo la también. fase profesional también. Qué bien. ¿Y cómo es una rutina militar? Para que me pueda hacer una idea de que a mí que me gustan mucho los hábitos y estoy todo el día con los hábitos, ¿cómo sería un día a día? Bueno, supongo que depende de dónde estés, ¿no? Pero una rutina militar, por ejemplo, de mañana o de trabajo, ¿cómo sería? Vale, depende mucho del destino también, pero Ujú. básicamente los ejércitos, digamos, sobre todo los que pertenecemos a la OTAN, tienen unos periodos de preparación para distintos cometidos, ¿no? Entonces hay épocas en las que estás preparándote para un tipo de cometidos, otras para otro, de tal forma que al cabo de 2, 3 años estés preparado para un abanico grande de posibilidades de empleo, ¿no? Entonces, la rutina básicamente es, por la mañana hacíamos deporte todos juntos. Después había una fase de preparación normalmente y de mantenimiento de material y vehículos, ¿vale? Esa es normalmente la rutina diaria. Dentro de esas fases de preparación, pues se puede orientar un poquito más a combate convencional, como suele ser una guerra, pues por ejemplo, entre la que está habiendo ahora entre Ucrania y Rusia, o se puede orientar un poquito más a misión internacional, operaciones de paz, ¿no? Que también hay un abanico bastante amplio. Entonces, dentro de todo eso, como se puede entender, hay bastante abanico de posibilidades que preparar. Y bueno, pues desde arriba se te van marcando objetivos que tienes que ir alcanzando en unos meses determinados para que tu unidad esté preparada para eso, ¿no? Entonces la rutina básicamente es esa. Por la mañana deporte a primera hora, después ya mantenimiento o preparación y ese es el día a día. Más luego esos periodos en los que nos vamos al campo de maniobras y estamos 7, 10, 14, 21 días dedicándonos pues plenamente a la preparación. En las maniobras, dirías que es lo más importante, ¿no? Porque hay un desgaste físico importante, pero dirías que lo más importante es la fortaleza mental. Sí, en general, en la vida militar yo creo que sí que se generan unas bases
de templanza, ¿no? Porque al final tienes que enfrentarte permanentemente a situaciones incómodas, muy estoico esto, ¿no? Pero al final el enfrentarte constantemente a la incomodidad te hace sentar unas bases mentales bastante fuertes. Y luego tienes ciertas pruebas que tienes que ir superando, tanto las pruebas físicas como unas pruebas como unidad, que, bueno, pues también endurecen o tienen como objetivo endurecer un poco al personal. Y esa dureza mental es fundamental. Pero luego entramos también, y la línea no es clara, en la fortaleza emocional, ¿no? En cómo eso te prepara también para esa fortaleza emocional para momentos difíciles. Y yo creo que la vida militar sí que te prepara para eso. ¿Y qué has aprendido y qué nos puedes contar de tu mente, ¿no? De lo que has aprendido de esa fortaleza mental y esa fortaleza emocional. Pues a ver, lo primero, que si te marcas un objetivo tienes que ser disciplinado para alcanzarlo. Y luego los hábitos, la importancia de los hábitos, y por supuesto de la repetición, ¿no? Al final está muy relacionado, ¿no?, con la instrucción, esa repetición constante. Y eso es lo único que genera, pues, tanto el hábito como alcanzar el objetivo de una forma coherente y en tiempo. Al final es imposible, si te planteas un objetivo ambicioso, alcanzarlo si no pones un hábito que permita la repetición constante hacia el objetivo, ¿no? Entonces, bueno, pues me llevo eso, la importancia de la disciplina y del hábito, que puede ser hábito o puede ser procedimiento, pero la repetición constante para alcanzar un objetivo. ¿Y qué hábitos destacarías tú de tu vida ahora mismo? Ahora que estás, pues que ya tienes una vida más social, por decirlo así, de ciudadano se dice, ¿no? Cuando pasas de una vida a otra. Sí, bueno, ahora no me lo creo, la verdad, la calidad de vida que tengo es y ser dueño de mi tiempo, ¿no? Es una de las cosas que más valoro ahora en esta etapa de mi vida, el tener libertad. Y, y los hábitos que destacaría son, bueno, varias rutinas tengo diariamente, tengo varios innegociables, ¿no? Uno es el deporte, 6 días a la semana aproximadamente, 6, 7 incluso hago algo de deporte, tanto fuerza como resistencia. También andar, suelo salir a andar bastante porque eso me hace relajar, bajar el estrés, que las ideas fluyan y me permite también, pues, trazar muchas estrategias de las que ahora los que nos dedicamos al marketing digital y a las redes, pues tenemos que trazar, ¿no? Y la meditación, también diría que es fundamental para mí ahora mismo para reducir el nivel de estrés, aumentar mi concentración, etcétera. Y la lectura, perdón, que no lo he dicho. Y la lectura, claves, además, de verdad. Sí. Em, Tú has sido capitán del ejército y has aprendido una serie de cosas como líder. ¿Qué destacarías de cómo fue tu liderazgo, tanto en el Líbano como en situaciones más normales, por decirlo así? ¿Cómo destacarías ese liderazgo tuyo? ¿Cómo fue? Pues lo destacaría desde el proceso que ha sido, ¿no? Que al final es desde ser inexperto hasta desarrollar procesos y sistemas que te permitan hacerlo de la mejor forma posible, ¿no? Yo soy un poco obseso de crear sistemas, de crear automatizaciones, de tal forma que te permita a ti tener el control y gestionar desde una posición más estratégica. Entonces, desde esos primeros días de los que no tenía ni idea, hace pues 10 años, 11 años, en los que mandé mi primera unidad, hasta al final que sí que tenía un sistema claro de cómo aterrizar en una unidad, ponerla a funcionar a mi gusto, digamos, eso no es automático, cuesta unos meses, y crear esos sistemas que me permitieran tener el control y no hacerlo yo todo, no ejecutar yo, de tal forma que puedas reaccionar a esas cosas que te van surgiendo en el día a día y que sí que requieren tu atención, ¿no? Entonces, desde esos primeros pasos hasta el final, destacaría que en lo que yo he puesto el foco siempre es en que mi gente estuviera lo más preparada posible. Y ese sí que ha sido mi foco permanente desde el principio. Entonces dirías que el liderazgo se aprende, no hay que nacer siendo líder. Voy a venderme un poco. Sí, sí que, vamos, yo estoy convencido de que todo en esta vida se puede aprender y el ejemplo es que, bueno, nuestro conocimiento pasa de generación en generación. Es decir, si no tuviéramos conocimiento transmitido, no podríamos estar al punto en el que estamos ni tener los avances científicos que tenemos ahora mismo, ¿no? Entonces, considero que todo, o prácticamente todo, se puede aprender y el liderazgo no deja de ser una de esas cosas. ¿Y cómo aprender a ser un buen líder? Para una persona que nunca ha liderado, ¿cómo empezarías tú? Yo me centraré en el desarrollo personal. Al final, si tú cambias la versión que eres ahora mismo y te acercas más a lo que tú quieres ser, vas a ganar dos cosas principalmente. La primera es amor propio, autoconocimiento, autocontrol y quererte a ti mismo y gustarte como eres. Y la segunda es un trato sano con las demás personas. Entonces, eso ya va a facilitar o favorecer el buen trato con los demás y que seas una persona más atractiva, digamos,
para las personas que te rodean, tanto en el trabajo como en la vida, ¿no? Entonces yo me centraría en eso, en ver qué versión quieres ser de ti mismo o misma y centrarte en alcanzarlo. Sí, porque muchas veces se quiere ser líder de otras personas, pero no se ha liderado uno a sí mismo, ¿verdad? Sí, bueno, esa frase es típica, ¿no? Creo que es de Confucio, pero sí, al final el autocontrol, el autoconocimiento te da herramientas para interactuar de una forma sana, para no tomarte las cosas por lo personal, para curar las cosas que traes del pasado y ser una persona más templada. Y eso te permite tanto tomar mejores decisiones como tratar a los demás de una forma mucho más sana. ¿Cómo has desarrollado tú tu autocontrol? Yo, pues creo que a base de cometer errores, o sea, exponerme al error, cometer errores, analizarlos y sacar conclusiones. Yo creo que eso es lo que me ha dado herramientas para después no precipitarme tanto. Cuando salimos a la vida profesional, muchas veces nos encanta correr. Nos dan un cometido y nos centramos en ejecutarlo lo más rápido posible. Y realmente la velocidad no siempre da la ejecución perfecta. Creo que ejecutar al ritmo correcto es igual de importante que hacerlo bien. Tengo una anécdota sobre esto en la misión internacional de la que te hablaba antes. Uno de mis soldados en la preparación de uno de los vehículos, de lo rápido que iba, se cayó del vehículo, ¿no? Eso no es solo que no prepare la parte que tiene que preparar, es que realmente es un impedimento para el objetivo que teníamos en esa misión, que teníamos que salir en 10 minutos por la puerta desde ser activados, ¿no? Entonces, el ir más rápido no siempre nos hace que la ejecución sea mejor. Creo que ejecutar al ritmo correcto es muy importante. Sí, pues. Entonces, el centrarse más, perdón, y termino, Ujú. el centrarse más en ser templado y en pensar antes de correr, creo que es importante para ese liderazgo, ¿no? Sí, porque es verdad que tanto en los negocios como en otros objetivos personales caemos automáticamente en las prisas, ¿verdad? En no ver las cosas con perspectiva y no saber que hay que cultivar una mentalidad de crecimiento, ¿no? Lo que sería una mentalidad a largo plazo. A ver, creo que nos pasa a todos, a mí me sigue pasando. Ujú. Yo lucho con mi flexibilidad todos los días porque soy muy cuadriculado y tal, pero sí, la velocidad por lo general no tiene, a ver, obviamente no puedes retrasar las cosas mucho, ¿no? Tienes que marcarte plazos y objetivos. Pero sí que creo que la ejecución requiere su tiempo y la ejecución correcta, ¿no? No digo que sea perfecto, no caer en ese perfeccionismo, pero tampoco que la velocidad nos haga cometer excesivos errores, ¿no? Creo que el ritmo correcto nos da un buen resultado y acorde a los estándares que nos hayamos podido marcar. ¿Cómo deben ser los valores de un líder? ¿Qué valores tiene que tener un buen líder? Yo diría que siempre anteponer a los demás sobre uno mismo, ser generoso en ese sentido, y, y que el foco siempre sea aportar a los demás. O sea, creo que si tuviera que darle una idea a alguien o un valor en el que centrarse es en la generosidad y en dar las cosas sin esperar nada a cambio. Y sobre todo en centrarse en aportar valor a los demás de forma permanente, diariamente, semanalmente, todos los días, ¿no? Mm, También ser disciplinado y autotrabajarse. Y bueno, pues obviamente el ser valiente y enfrentar los retos y a las personas con valentía también da un ejemplo muy bueno que los demás tienden a imitar, ¿no? El no tener miedo para enfrentar retos, para enfrentar tareas, para enfrentarnos a esas personas que quizás son más difíciles, eso también da un ejemplo muy bueno hacia los demás. Y luego la disciplina también, ¿no? El autodisciplinarse, porque yo sí que pienso que la disciplina no tiene que ser externa, sino interna. Muchas veces nos centramos, sobre todo a nivel social, en imponer una disciplina externa. Y desde mi punto de vista, la que funciona de verdad, tanto a nivel individual para alcanzar objetivos como en grupo, es la autodisciplina. El que las personas sean capaces de ponerse a ellas mismas las limitaciones, las restricciones que ellas creen necesarias para alcanzar el objetivo o para trabajar mejor en equipo, ¿no? Entonces, la disciplina la veo fundamental. Y cómo has hablado un poco de la valentía, algo que me parece fascinante porque creo que todos pues buscamos ser más valientes y realmente cultivar ese honor, ¿no? Que nace dentro de nosotros, que es convertirnos en esa persona que realmente soñamos y deseamos ser. Pero es verdad que cuando te enfrentas a la valentía vienen los miedos, ¿no? ¿Cómo cultivar la valentía y cómo afrontar los miedos? Desde mi punto de vista, es un ejercicio que se entrena, como todo en la vida. Es decir, la primera vez vas a ser menos valiente que la décima. Y en este sentido hay un libro muy bueno que saca de un buen amigo mío, que es el teniente coronel Franco, que se llama Nadie lo va a hacer por ti, y es un estudio sobre el valor, ¿vale? Entonces lo recomiendo mucho aquí que tengo la oportunidad de hacerlo en tu espacio,
porque él ha tenido un combate muy reciente, aparte de 7 misiones internacionales y muchas historias que contar. Se ha enfrentado a situaciones de riesgos reales y, y recomiendo mucho este libro porque hace un análisis del valor. Yo te diré desde mi humilde punto de vista que el valor se entrena. Es decir, es como otro montón de hábitos, ¿no? Y considero que el enfrentarte de forma permanente, como hemos dicho antes, a retos, salir de tu zona de confort, enfrentarte a esos retos, recorrer el camino, cometer errores y aprender de ellos, ese es el único camino viable que yo veo para entrenar muchos de los valores que podemos compartir aquí, ¿no? Y es enfrentarse a los retos y atravesar el miedo. A ver, yo para esto tengo un método particular individual, que es cuando un evento o una persona me genera resistencia, es exponerte a ese error. Entonces, el exponerte a esa persona o ese evento, es decir, pararte 5 minutos, planear lo que quieres hablar con esa persona, cómo vas a enfrentar ese reto y luego exponerte a él. Ese simple ejercicio, al salir, si lo analizas, vas a salir hiper reforzado a nivel seguridad personal, a nivel herramientas personales para la gestión de distintas situaciones, etcétera. Yo algo en lo que estoy súper enfocado es que siempre intento poner la brújula de mi vida, por decirlo así, en los miedos. O sea, al final la gente busca o superar el miedo o huirlo, y yo creo que no son ninguna de las dos opciones, sino que tienes que ir, como tú has dicho, ¿no? Atravesarlo, vivirlo, que el miedo se convierta en el camino, porque además me he dado cuenta que detrás de cada miedo hay un sueño, porque el miedo te trae inseguridad, incertidumbre, y eso al final nos mantiene vivos, ¿no? ¿Cómo gestionar la incertidumbre? Tú que has sido Totalmente. militar y que tenéis incertidumbre, que un día puede pasar cualquier cosa, un conflicto internacional, o podéis estar en una base y puede pasar cualquier cosa. ¿Cómo has gestionado tú la incertidumbre en este aspecto? Pues bueno, he desarrollado, supongo, distintas herramientas, pero una que me ha funcionado muy bien con las personas es el sentido del humor. Es decir, intentar, sobre todo cuando tienes que dar ejemplo, ¿no? Y tú mismo tienes miedo y no debes transmitirlo. Para mí el sentido del humor es lo que, por supuesto, vivir en un entorno ordenado, es decir, que todo lo que tú puedas controlar, controlarlo. Es decir, por ejemplo, que no llevemos a las personas a matacaballo, ¿no? Que sepamos crear un entorno de trabajo en el que los cometidos llegan ordenados, que nosotros priorizamos, les damos los cometidos en orden. Y después, el buen ambiente y el sentido del humor, en esa incertidumbre momentánea en el que se nota un poco la tensión en el ambiente, para mí el sentido del humor. Y si ya estamos hablando de algo más estratégico, en el que estamos en un momento de incertidumbre dentro de la organización, que no sabe si la gente va a tener que cambiar de sitio, si se va a despedir al personal, todas estas incertidumbres, para mí se trabajan siendo muy transparente con toda la información que nos va llegando y manteniendo el control sobre todos esos aspectos que sí que podemos controlar. Eso a la gente le transmite seguridad. Y, por supuesto, saber gestionar nuestras propias emociones y guardar esos silencios, esas pausas que nos permitan no reaccionar a esa emoción que nos está surgiendo y poder transmitir una imagen de seguridad y de calma, ¿no? Creo que esas herramientas me han servido. ¿Tú en la gestión emocional eres un poco estoico, por decirlo así, o cómo gestionas tú las emociones? Me encanta el estoicismo, no quiero decir que yo lo soy, porque creo que Ujú. eso no tendría que valorarlo yo, pero me gusta mucho e intento tanto exponerme a la incomodidad como, pues sí, hacer ese trabajo estoico de aceptar las emociones como vienen, pero no, que no condicionen mi actuación, ¿no? Y así intento transmitírselo también a las personas a las que acompaño en este sentido, ¿no? Simplemente este acto de no reaccionar a las emociones y dar un tiempo, ya sea un silencio o unas respiraciones, para que entre a funcionar esa parte racional y dar una respuesta más racional y adecuada, bueno, puede cambiar radicalmente el liderazgo que las personas tienen en sus equipos y también, por supuesto, las relaciones personales. Y estamos hablando un poco de cómo ser un buen líder, pero desde la otra parte, vamos a imaginarnos una persona que es empleada y tiene pues a un líder que el típico jefe que no te gusta, o incluso pues una persona que el líder de su batallón en militar pues tampoco es muy bueno, por decirlo así, ¿no? O no tiene Ujú, afinidad con él, que tú no tienes afinidad con la persona que está por encima de ti. ¿Cómo puede tratar ujú. esta persona con ese líder, ¿no? ¿Cómo sería ese cambio? Pues lo primero, no dejarse llevar por la emoción inmediata, pensar que las cosas cambian, que vamos a tener jefes buenos y malos, aceptarlo. Segundo, buscar nuevas estrategias de interacción, porque yo muchas veces he chocado frontalmente con muchos jefes y yo recomiendo
que no hagan esa estrategia, ¿vale? Esa estrategia, quizá en un momento final en el que ya se ha intentado todo y no se ha podido, pero siempre hay otras opciones que confrontar directamente. Yo recomendaría buscar nuevas estrategias de interacción, es decir, que cada interacción con esa persona sea un nuevo juego para ver cómo podemos buscar el itinerario correcto para aproximarnos a esa persona. Normalmente el autoritarismo está relacionado con la inseguridad, ¿no? Entonces, esas personas, si nosotros les vamos atacando, como ellos van a interpretar esa interacción con nosotros quizá como un ataque, ¿no? Si vamos demasiado directos. Entonces debemos buscar otras estrategias que no pongan a esa persona a la defensiva. Y después hay dos herramientas que a mí me han funcionado muy bien, y es pensar que las personas no tienen que actuar como nosotros queremos, ver las cosas con perspectiva, es decir, la famosa regla del 10, ¿no? Pensar en qué va a ser importante para mí dentro de 10 minutos, dentro de 10 horas, de 10 días, de 10 años, y ver que todas las situaciones son relativamente sin importancia, ¿no? Dentro de lo que sucede en el mundo. Y también la teoría del observador a mí me ha servido muy bien. El observar la situación como si nosotros tuviéramos que aconsejarle a un amigo, como si viéramos a un amigo viviéndola, y por tanto no reaccionar de esa forma instintiva emocional, sino dar tiempo para dar constantemente respuestas racionales. Y también cultivar la paciencia, que muchas veces hace falta. Y desde el otro punto de vista, si tú eres un líder y tienes una persona a tu cargo que tampoco tienes afinidad, no compartes los valores o la forma de vivir o incluso la comunicación en el trabajo, o incluso puede pasar en la vida, ¿no? Un hijo o cualquier situación que puedes estar tú, por decirlo así, en una zona jerárquica, por decirlo así, Ujú. superior, sería igual, ¿no? Sería todos los aspectos que has comentado, al final sería lo mismo, ¿verdad? Sí, la cosa es que yo siempre he intentado ser transparente, y muchas veces en la vida profesional no tenemos feedback de nuestros jefes, de nuestros compañeros, de cómo estamos ejecutando. Yo recomendaría que lo primero hablen con la persona. Es decir, si no encajáis de alguna forma, lo mejor es sentar a esa persona delante tuyo y decirle, mira, estamos teniendo un problema, yo voy a intentar poner todo de mi parte para solucionarlo, pero necesito que tú también lo hagas. Porque al final esto es cosa de dos. Si una persona no quiere, aunque tú pongas todo el esfuerzo, esa persona no va a solucionar esa interacción tóxica, ¿no? Entonces, yo siempre he hecho esto. He seguido como un itinerario de varios pasos, que es sentarlo delante, decirle que yo le voy a ayudar en lo que necesite, si es que yo considero que esa persona está siendo negativa para mí o para el equipo, ¿no? Entonces, decirle, yo voy a poner toda mi carne en el asador para que nos llevemos bien, pero necesito que tú también hagas un esfuerzo. Y si tienes algún problema en casa o en el trabajo, que yo te voy a ayudar a solucionarlo, pero no puedes traértelo ni perjudicar a los compañeros, al ambiente y al trabajo. Eso muchas veces hace que la persona se alinee más contigo y vea que le quieres ayudar y se ponga más, bueno, pues una disposición de ser ayudado, ¿no? Quizá. Y si luego ya, después de muchos intentos, después de probarlo todo, probar también dinámicas en equipo, ¿no? De juntar a varias personas que sabes que no se llevan bien, que ellos se digan las cosas buenas y malas que tienen, ponerlo en común. El no ocultar las cosas debajo de la alfombra, para mí es una herramienta que funciona bien, exponerlas. Y luego si esa persona ya, después de tú hacer mucho esfuerzo, no quiere, porque realmente no tiene voluntad de mejorar, de cambiar eso, pues ya es dedicarse uno plenamente a lo profesional y ya está. O sea, ir a trabajar, hacer, ejecutar lo que se considera necesario por el trabajo y ya está. Y en todas estas relaciones de liderazgo y a la inversa, ¿cómo tratar el ego, ¿no? Al liderar? Porque muchas veces el ego sale ahí a relucir. A ver, yo considero fundamental, si alguien quiere influir en los demás, la humildad tiene que ser uno de los valores fundamentales para hacerlo. Y no es la falsa humildad. Muchas veces confundimos la humildad con bajar las orejas, con yo no soy la persona adecuada para decir cómo hacer las cosas, con una humildad malentendida que nos han enseñado en nuestra sociedad y en nuestra casa, ¿no? Y en el sistema educativo. Yo considero la humildad como esa mentalidad de querer aprender de forma permanente, de que todas las personas y todas las situaciones que vivimos nos van a enseñar algo, de que hay personas que saben muchísimo más que nosotros de distintos temas y que siempre vamos a poder aprender de ellas. Ese es el tipo de humildad que yo defiendo. Y el ego, si queremos de verdad generar un impacto positivo en otros, considero que el ego hay que eliminarlo de la ecuación. Obviamente siempre surge, siempre sale, y la ira bien empleada nos va a permitir sustituir a ese ego. Es decir, muchas veces al ocupar un puesto tenemos la sensación de que nosotros tenemos que ser los que lo marquen todo, de que tienen que obedecernos porque sí, ¿no? Porque ocupamos esa posición. Yo animaría a que sustituyamos eso por una ira bien empleada. Es decir, que cuando algo nos roza porque está rozando nuestros valores, nuestra forma de actuación, el estándar que nosotros hemos marcado para un tipo de ejecución, de procedimiento, que sustituyamos el ego
por esa ira bien empleada. Es decir, ejercer el papel, que es mejor que lo ejerzamos como un papel, ¿no? De yo me pongo en el rol de ejercer la ira en este momento, pero que no sea pasional, y corregir a esa persona. Entonces, si sustituimos ese ego por una ira bien empleada, creo que nos va a dar mucho mejores resultados. O sea, la ira bien empleada sería como decirle lo que tiene que hacer, en lo que tiene que mejorar, pero de buenas maneras, por decirlo así. Sí, al final la ira es marcar límites, ¿no? O sea, para mí, la ira bien empleada en el trabajo y en la vida, en las relaciones también, es marcar límites a las demás personas para que con nosotros interactúen de una determinada forma. Para mí, las relaciones sociales no dejan de ser un contrato, ¿no? En el que hay unas condiciones de interacción. Si nosotros queremos cambiar el tipo de interacción que tenemos, hay que cambiar las normas. Entonces, el utilizar la ira correctamente sería hacerlo sin pasión pero sí comunicando, transmitiendo, quizá con firmeza, esas cosas que no nos parecen bien, que van en contra de nuestros valores o que se salen del marco de procedimientos que nosotros hemos marcado, ¿no? O que queremos en nuestro equipo. Entonces, simplemente el marcar esos límites a nivel social va a reestructurar un poco esa imagen, esa percepción, que no deja de ser eso las relaciones, que la otra persona tiene de interactuar con nosotros. ¿Consideras que en las relaciones personales es positivo que haya una parte que sea líder? Yo creo que no. Yo creo que en las relaciones no, en los equipos sí, ¿vale? Voy a diferenciar esto. Mm, En las relaciones, yo creo que cada persona tiene que dar lo que quiere dar. Y eso pasa en el trabajo y pasa en las relaciones personales. Al final no vas a poder hacer, al menos no permanentemente, que una persona entregue más de lo que quiere entregar. En cambio, en un equipo sí que considero que tiene que haber un líder, porque siempre va a haber aspectos en los que no se pongan de acuerdo el equipo y una persona tiene que decidir porque quizá el tiempo apremia, ¿no? Y luego en esas situaciones en las que quizá pues hay más tensión, sí que tiene que haber una cabeza que dirija y dé tranquilidad, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que creo que en un equipo hace falta un líder, en una relación creo que no. El típico grupo de amigos que todos tenemos, que siempre hay un líder, ¿verdad? Esa persona ha sido líder en un aspecto tan, bueno, que al final es fundamental para la vida, porque es su ámbito social. ¿Quiere decir que también tenga cualidades de liderazgo para la empresa, para emprender, o son totalmente diferentes tipos de liderazgo? Yo creo que son muy diferentes y que no necesariamente, ¿vale? O sea, puede ser que sí, que si una persona tiene habilidades sociales y capacidad para tomar decisiones, para enfrentarse un poco al riesgo y tal, que le venga bien en otros aspectos de la vida. Pero sí es cierto que considero que todas las personas ejercemos distintos roles dependiendo en qué entorno nos movemos. Y que el ser líder en un sector no quiere decir que lo seas en el otro. Pero, pero si nos centramos en aportar valor a los demás de forma permanente, vamos a influir positivamente en todos los entornos. Es decir, lo que el nexo común entre todos los entornos no es, digamos, para mí, las habilidades personales que pueden ayudar, pueden contribuir. Como tú has dicho, ¿no? Pues si uno se expone, tiene más aversión al riesgo, pues obviamente quizá emprenda mejor, ¿no? Pero si nos centramos en generar un impacto positivo en otros, en aportarles valor emocional, intelectual y físico de forma permanente a nuestro entorno, vamos a influir positivamente en él, lideremos un equipo o no. Para mí, si hay un liderazgo, o sea, una palabra que define el liderazgo en la vida, es los padres en una familia. ¿Qué has aprendido tú de tus padres y qué podemos aprender en el día a día de cómo se construye una familia, de organizar una familia? ¿No? Para mí, las mayores líderes son las madres de cada familia, y más si son familias numerosas. Si me puedes comentar un poco, pues, este aspecto. Sí, totalmente. Yo no me atrevería a hablar de liderazgo familiar porque yo no soy padre todavía. Entonces, eso se lo dejo a Ares González, por ejemplo, que tengo una entrevista en su podcast. Si quieres, te paso el contacto, que Pues le él te va a llamaré. hablar, Sí, sí, te va sí, a hablar sí. muchísimo más de esto y te va a dar muchísimo más valor. Perfecto. Luego te paso el contacto. Pero yo lo que he aprendido de mis padres es todo, básicamente. Mis padres son unas personas súper humildes que me han transmitido todos los valores que a mí me han servido después en la vida, sobre todo valores de humildad y de trato con los demás. Eso, bueno, pues sí que lo he aprendido de ellos. Y luego mis padres han sido muy estoicos y muy duros cuando han enfrentado adversidades. Y creo que eso, con su propia actuación, nos lo han transmitido a todos los hijos. Bueno, mi padre falleció de cáncer y su actitud estoica total, que aunque no lo hiciera voluntariamente seguramente, durante todo el proceso de la enfermedad, para mí fue un ejemplo brutal. También el ejemplo de mi madre, como ese apoyo fundamental, el mantener la alegría en los momentos de incertidumbre, etcétera. Y esos ejemplos, en concreto este te lo digo porque a mí me marcó personalmente todos estos aprendizajes. Y luego mi madre, la recuperación.
muy espiritual que ha tenido ella, muy estoica, muy de aceptar lo que la vida te pone delante, ¿no? Para mí ha sido un ejemplo fundamental. Desde pequeño nos han dado un ejemplo muy bueno en cuanto a interacción con los demás, a respeto, a educación, pero después con estos eventos, para mí, que ya yo era más mayor y lo he absorbido de otra forma, para mí han sido fundamentales. Y considero que el liderazgo familiar se construye también con el ejemplo, ¿no? Lo que hemos hablado antes es totalmente aplicable a cualquier entorno de intentar estar ahí para la otra persona, pero no para lo que uno quiere aportarle a la otra persona o para lo que uno considera que es bueno para la otra persona, sino para lo que esa persona necesita en ese momento. Si nos centramos en eso, creo que vamos a ganar mucho nivel de influencia, tanto en la familia como en el trabajo. ¿Qué has aprendido tú del sufrimiento en tu vida? ¿Cómo has conseguido pues, tener esa resiliencia, ¿no? Yo considero que sin sufrimiento no hay un aprendizaje tan potente. Es decir, cuanto mayor impacto emocional nos suponga un suceso, un evento, mayor aprendizaje nos va a provocar. Muchas veces porque el propio sufrimiento te sienta a pensar, es decir, una muerte de un familiar, por ejemplo, te sienta a pensar, ¿no? O un evento así muy disruptivo que nos suponga un gran impacto emocional, nos sienta a pensar. Pero después, el exponernos a esa incomodidad, ya hablándolo desde un punto de vista más táctico, digamos, ¿no? Más del día a día, de exponernos a situaciones difíciles o a eventos que nos pongan una incomodidad física y mental, desarrolla habilidades. Es decir, desarrolla capacidad de resolución, desarrolla capacidad de recuperación y, por supuesto, bueno, pues fortaleza mental, ¿no? Nos da, si lo analizamos, ¿vale? Porque veremos mucha gente en nuestro entorno que atraviesa muchos errores y sigue cometiendo los mismos errores de forma permanente. Considero que hay que analizar después de cometer el error para sacar lecciones. Y eso es lo que considero que nos da la fortaleza, ¿no? El sufrimiento, para mí, te enseña a salir de tu zona de confort, a crecer tanto mental, emocional y físicamente, y nos da herramientas de resolución que nos sirven en eventos futuros. Por supuesto, con ese concepto estoico, ¿no? De abrazar el obstáculo. Si no lo abrazamos y lo analizamos y lo aceptamos, vamos a estar peleándonos y eso va a rozar emocionalmente, nos va a crear más taras que soluciones, ¿no? ¿Qué consideras que nos frena a ser buenos líderes realmente? Para mí, un obstáculo fundamental que tenemos todos son las creencias que tenemos sobre lo que es el liderazgo. Desde pequeños hemos crecido en una sociedad jerarquizada, con un, quizá, la generación de nuestros padres más autoritaria, ¿no? En el tema de educación. Nos enseñan que hay que obedecer al jefe, que hay que obedecer al político, que hay que obedecer al policía, al maestro, al entrenador. Pero siempre, y a pesar de que esa persona no se lo haya ganado o esa persona no nos justifique esas cosas que nos está diciendo, convenciéndonos con la razón. Entonces se nos crean unas creencias en las que tenemos un sesgo de autoridad y creemos que el liderazgo real es el autoritarismo. Y eso es lo que pasa en muchas organizaciones. No, como yo soy el jefe, me tienes que obedecer. Bueno, tú ocupas un puesto, que esto ya lo decían los romanos, ¿no? Tú ocupas un puesto en la organización. Ahora gánate que yo te quiera seguir, ¿no? Creo que eso es la autoridad y es lo que hay que ganarse. Entonces, un aspecto fundamental, las creencias que nosotros tenemos. Y esto también afecta a la forma en la que corregimos y en la que tratamos en los demás. Si nosotros, como hemos dicho antes, en vez de centrarnos en lo que nosotros queremos, nos centramos en dar a las personas lo que necesitan para alcanzar el resultado, vamos a cambiar muchas cosas. Y te quería comentar una cosa más que se me ha ido ahora. Ah, sí, la atribución que le damos también a la corrección. Muchas veces, cuando lideramos un equipo o ejercemos un liderazgo de cualquier tipo en un equipo, yo he entrenado equipos de baloncesto también, pues es lo mismo, ¿no? Nos pensamos que la corrección es algo negativo. Hemos absorbido durante toda nuestra educación que la corrección es algo negativo y no tiene por qué. Ni hay que decirlo de malas formas, ni es nada negativo, simplemente le estamos transmitiendo, comunicando a esa persona que tiene que hacer las cosas de una forma diferente para alcanzar mejor el resultado. Pero no tenemos ni por qué hacerlo de mala forma, ni por qué enfadarnos, ni tomárnoslo por lo personal, ni darle una atribución negativa que nos impida corregir a los demás adecuadamente. Entonces creo que esas cosillas, las creencias son fundamentales. ¿Y cómo has cambiado tú tus creencias, ¿no? Porque has comentado un poco las creencias sobre el liderazgo y también las creencias que uno tiene personalmente de su vida, ¿no? Al final todo lo personal nos lo llevamos al trato profesional y a ese liderazgo que vamos a poder influir en cualquier tipo de situación. Ese cambio de creencias, ¿cómo lo has llevado a cabo? Pues para mí ha sido fundamental la formación y la lectura. O sea, el ver otros puntos de vista radicalmente distintos a los míos, sentarme con personas delante que piensen radicalmente distintas a mí, pero que tengan argumentos para pensar así. Es decir, personas, tampoco cualquiera, ¿no? Pero personas que piensan radicalmente distinto a ti y te das cuenta de que tu pequeño mundo no es la realidad, ¿no? Que hay mucho más allá.
el salir de la caja, el salir del mundo militar, por ejemplo, y meterme en el mundo del emprendimiento y la empresa, eso me abrió los ojos radicalmente. El pensar, como hemos dicho antes, en esa versión en la que te quieres convertir y empezar a trabajar para alcanzarlo, y los hábitos también. Y sobre todo en pensar en hacer un trabajo de reflexivo o de introspección en el que analices cuáles son esos eventos que en tu vida te han supuesto un impacto, qué has aprendido de ellos bueno, y luego muchas veces los cambios de creencias vienen con disruptores, ¿no? Es decir, o alguien que vemos algo de fuera que nos llama la atención y decimos, uff, tengo que investigar esto porque esto me rompe los esquemas, ¿no? Esto es radicalmente distinto a como yo pensaba antes, pero puede tener razón. Un disruptor externo o un evento de nuestra vida, como hemos dicho antes, que te siente a pensar, ¿no? Eso también puede hacer que generes ese cambio. Pero bueno, el cambio de creencias como tal, para mí ha sido introspección, darme de esas cuentas, esas ideas, de cuenta de esas ideas que me limitaban, y a base de pensar en cómo tendría que pensar yo positivo. Bueno, estamos hablando, me estoy metiendo en un poco un tema complejo de afirmaciones, ¿vale? Es decir, pensar esas cosas que nos limitan, escribirlas en positivo, en cómo tendría que pensar yo para alcanzar ese objetivo, y Ujú. eso convertirlo en una afirmación. Y la repetición de eso también puede ayudarnos mucho en ese cambio de creencias. Al final debemos alinear quiénes somos nosotros con las acciones que realizamos y con el objetivo que queremos alcanzar. Si yo quiero alcanzar un objetivo, tengo que pensar de la forma que me permita alcanzar ese objetivo. Y esos cambios, por ejemplo, las afirmaciones, puede ser una buena herramienta para empezar a hacerlo. Pero antes tenemos que salir de esa caja y darnos cuenta, muchas veces, lamentablemente, con ese disruptor, que para alcanzar ese objetivo tengo que actuar y pensar de una forma radicalmente distinta. No sé si he respondido, lo he dicho un poco Sí, enrevesado, sí. espero que No, haya quedado no. claro. Me ha quedado clarísimo porque además yo también creo que es un tema el de las afirmaciones que, por decirlo así, es polémico porque creo que se ha malentendido. Y yo cuando empecé a Ujú, ver todo el tema de las afirmaciones o los mantras, digo, esto no tiene ningún sentido. Pero después, en mi propia experiencia, lo que hice, que yo lo llamo recordatorios, imagínate, me pongo una frase de la persona en la que me quiero convertir, aunque todavía no lo sea, ¿vale? Pero que me saca de esa zona de comodidad. Y yo lo que he visto clave es la última parte que tú has comentado, ese recordatorio mental, esa afirmación, decírtela en un momento incómodo y nuevo para ti. Por ejemplo, si me levanto un día a las 5:30 de la mañana y salgo a correr, es algo súper ujú. incómodo para mí y corriendo y superando, imagínate, mi marca máxima de kilómetros, ahí meto ese recordatorio justo en ese momento. Porque es lo que yo digo, si tú estás en tu sofá viendo Netflix y comiendo Doritos, tú te vas a decir la afirmación que te dé la gana, que es lo que yo creo que se ha malentendido, ¿no? Que es que eso no va a Ujú. servir. Pero sí que está, vamos, creo que está demostrado con estudios científicos y yo he leído a varios autores, como el de Los secretos de la mente millonaria, que al final todo este Ujú. tema de Sí, afirmaciones lo explica muy bien, que al sí, final la repetición continuada de diferentes cosas, de diferentes afirmaciones a tu mente cambia. Pero yo creo que la clave es lo último que tú has dicho, la acción, hacerlo en un momento incómodo que te saque de tu zona de comodidad, en un reto, por ejemplo, personal. totalmente, totalmente de acuerdo. Es que muchas veces nos centramos en el resultado, ¿no? Y obviamente repitiendo una frase, el resultado no va a llegar. Pero como tú bien dices, si lo haces mientras ejecutas ese cambio tuyo, personal, interior, de pasar de ser una versión de una persona a otra, considero que ahí sí que tiene efecto. Sí, y también es importante pues entender que es que muchas veces la mente, vamos, la mayoría de días nos va a mandar cosas negativas. Entonces, antes que mandarte un mensaje malo a tu mente, pues empieza a mandarte recordatorios, afirmaciones que sean positivas y ya velo acompañando de acción. Pero es mucho más positivo que te diga, soy alguien poderoso, en el sentido de puedo hacer lo que me proponga, a que te digas, no puedo hacer nada, soy una mierda, por ejemplo, pues está claro que a la mente Totalmente. le va a venir mejor uno que otro. Y sobre todo si detectas, como tú bien has dicho, a base de ejecución, esas cosas que a ti te limitan, ¿no? Pues, por ejemplo, a mí al principio me generaba muchísima resistencia a vender, ¿no? Pues ese cambio lo hice a través de afirmaciones, oídas y escritas. Es decir, me encanta cada conversación que tengo con la persona en la videollamada. Aprendo de todas las personas que me encuentro por el camino, etcétera. Todo este tipo de afirmaciones que ya tocan un dolor, una creencia negativa que tú tienes sobre algo que no es nada malo. Creo que ahí es donde está el cambio potente, como tú bien has dicho. Lo has explicado súper bien, el tema de que tienes que estar ejecutando para que esa afirmación sirva. Me parece muy buen concepto. ¿Y cómo potenciar la concentración plena en situaciones de agobio o de estrés? Respirar. Es clave, ¿no?
Es respirar. Es que es lo único que nos va a centrar en el momento presente, va a dar tiempo. A ver, voy a explicar muy rápido el circuito del miedo, ¿vale? El circuito del miedo, cuando nosotros nos enfrentamos a una situación que nuestro cerebro interpreta como un peligro, sea físico o imaginado, nos activa el organismo. ¿Cómo lo activa? A nivel psicológico, cognitivo, emocional y físico. Y va a provocar ciertas cosas, que nuestro corazón y nuestros pulmones aumenten el ritmo cardíaco o cardiovascular para enfrentarnos a esa amenaza, que la sangre fluya hacia los músculos grandes para pelear o correr, y eso anula, digamos, al activar la amígdala, se anula el córtex prefrontal, porque el córtex prefrontal no es fundamental para sobrevivir. Y activar todo el sistema físico y psicológico, sí. Entonces, esa activación de la amígdala y del organismo nos provoca una anulación de la parte racional del córtex prefrontal y otras zonas. Todo lo que implica creatividad, toma de decisiones, pensamiento racional. Y eso tenemos que conocerlo para que cuando nos enfrentemos a una persona que nos genera una reacción emocional, a una situación de riesgo en la que nuestra propia vida o los que nos rodean estamos en cierta tensión, hay que conocerlo para después poder dar una respuesta adecuada. Y hay una herramienta muy práctica, súper práctica, de policías y militares, que lo dice en su libro sobre el combate, el teniente con el que lo escribe, que es la respiración táctica, que básicamente es lo que dicen los estoicos: respira. Es decir, después de que suceda el evento, respira el tiempo que tengas disponible para pensar lo más racionalmente posible. Y después yo diría que valorar la información que tenemos disponible, que nunca va a ser toda, y tomar una decisión. Después de esa decisión, observar qué feedback nos devuelve el entorno y seguir tomando decisiones ya sobre la marcha. Pero esa pausa posterior de respiración es fundamental para inhibir la activación de la amígdala y permitir que el córtex prefrontal entre a funcionar lo más rápido posible. Entonces, para mí ha sido fundamental la respiración. Si estás en un sitio en el que hace frío, también me ha servido mucho centrarme en el frío en la cara, por ejemplo, en algo que te ancle al momento presente e inhiba esa activación emocional. O sea, sería respirar después de la acción y no sería positivo también antes para calmarte o eso no se Claro, ejecuta. claro, o sea, tú ves un evento que te provoca la situación de tensión, ¿no? Tú estás Ujú. bajo presión y ese es el momento de respirar. Respiras ahí, calmas esa reacción, valoras la información que tienes disponible y observas mucho el entorno, valoras la información disponible y en el momento crítico que tengas ya sí o sí que tomar una decisión, la tomas. Y a partir de ahí ya es observar el entorno y mismo ciclo, respirar, tomar decisiones. Porque, Eso es lo que a mí me ha funcionado. porque al respirar, ¿qué pasa? Que el córtex prefrontal que has contado influye de alguna manera en la respiración. Claro, la respiración lo que hace es irrigar, digamos, el córtex prefrontal, que es lo que se hace con la meditación, ¿no? Al Ujú. final, cuando nosotros meditamos, estamos irrigando y generando conexiones neuronales en el córtex prefrontal. De hecho, se ha observado que por la neuroplasticidad, ¿no? Que está muy Ujú. demostrada científicamente, el cerebro desarrolla más las zonas que tú más trabajas, ¿no? Entonces, si nosotros siempre reaccionamos de una forma emocional, como puede ser, pues cuando tengo un problema me bebo un chupito de tequila, ¿no? Estas reacciones emocionales hacen lo que van a hacer va a ser que cada vez la amígdala esté más potenciada. En cambio, si nos volvemos más racionales y a base de meditación, puede ser, de respiraciones conscientes, desarrollamos el córtex prefrontal, las conexiones neuronales y la irrigación del córtex prefrontal va a ser muy potente de forma permanente, ¿no? Pero cuando tengamos que enfrentar una situación de crisis también. Entonces nos va a permitir tomar muchísimas mejores decisiones en momentos en los que tengamos que hacerlo, porque ya de por sí va a estar mucho más desarrollado, va a tener muchas más conexiones neuronales más potentes y también el respirar en ese momento concreto va a enviar el mensaje de que el cuerpo no está en peligro y va a activar el córtex prefrontal y a inhibir la activación de la amígdala. Sí, esta Espero que haya neuro... quedado claro, que lo he Sí, sí, contado así un sí. poco desordenado. Sí, 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 esta neuroplasticidad es clave y a mí me fascina porque, claro, con los hábitos, con esas repeticiones continuas, ya no es solo que cambien la persona que eres y tu carácter, que se forja tu carácter, sino que es que cambia literalmente tu cerebro. O sea, yo creo que este descubrimiento de ya hace Totalmente. tiempo fue fascinante porque eso hace no sé cuántos años, pero antes no se sabía, obviamente. Mm. Y debido a todo esto que has dicho, ¿no? Que cuando el cerebro deja de ejecutar ciertas acciones, por ejemplo, cuando tenemos el móvil, que esto lo habla mucho Marian Rojas, y usamos Google Maps, y ya pues al final el cerebro, esa parte de orientación la está echando a perder. Y otros tantos hábitos que tenemos tecnológicos que al final pues nos han ayudado, por decirlo así, a una vida más cómoda, por decirlo así, más fácil, pero se está cargando la mente, se está cargando esas redes neuronales que no estamos trabajando. ¿Cómo ves tú todo?
estos últimos años de expansión virtual, de un uso, pues que al final el móvil se está usando muchísimo en el día a día, en nuestro estilo de vida. ¿Cómo es todo el mundo moderno? Por decirlo así, sé que es una pregunta amplia, pero me encanta tocar este tema siempre. Pues a ver, orientándolo a redes sociales, creo que está muy relacionado con lo que hablamos, ¿no? De los estímulos cerebrales que tenemos. Al final, las redes sociales están construidas para generar ese impacto de dopamina en el cerebro. En el libro Hábitos Atómicos, James Clear habla de que el subidón de dopamina es mucho más potente cuando imaginamos y visualizamos el objetivo que cuando lo alcanzamos de verdad. Entonces, ¿qué es lo que provocan las redes sociales? Constantemente estímulos de dopamina, pues eso, de visualizar alcanzando objetivos, riqueza, cuerpazos brutales, los cochazos, los videojuegos, etcétera. Ese constante impacto de dopamina entrena al cerebro y al final el cerebro necesita, al final es lo que es una adicción, ¿no? O sea, provoca una adicción, que es lo mismo que las drogas, el alcohol, etcétera. Nos provocan ese subidón de dopamina que aunque después hay una depresión posterior, pues gusta al cerebro, le da placer. Y es lo que provoca que nos enganchemos. ¿Cómo lo veo yo? Que tenemos que ser ultra restrictivos. Como dicen algunas personas, hay personas que utilizan las redes sociales para sus objetivos y otras que las consumen, ¿no? Creo que debemos ser de los que las aprovechan y no de los que las consumen. Para esto no quito que yo he aprendido muchísimo a través de redes sociales, pero hay algunas que nos proporcionan más valor que otras. Entonces yo recomiendo a las personas que si tienen que dedicar un tiempo a redes sociales, mis herramientas personales son dedicar el tiempo a publicar que tengo que publicar y olvidarme sobre todo de aquellas redes sociales que son de impacto, es decir, TikTok, Instagram, YouTube Shorts, que sean un uso súper medido. Y después que nos centremos en consumo de redes sociales controlado, dirigido y racional a esas cosas que queremos aprender y que les prestemos la atención de un momento planeado. Es decir, que los domingos, por ejemplo, digamos, vale, pues media hora al día voy a estar mirando YouTube sobre este tema que me interesa, geopolítica en este caso, ¿no? Por ejemplo, que a mí me interesa. Pues yo me dedico, pues cuando entreno y en los ratos que tengo antes de cenar, por ejemplo, pues quizá me pongo una actualización geopolítica del día. Eso es un uso racional y dirigido. Y creo que acaba un poco con ese impacto de dopamina al que estamos acostumbrados de estar en la parada del bus y mirar el Instagram, ¿no? ¿Crees que cierto grado de estrés es positivo para nuestra vida, para sacarnos de esa zona de confort, para hacernos actuar, o siempre el estrés sería negativo para la mente? No, vamos, está totalmente demostrado que hay eustrés y distrés, ¿no? Yo abogo por cierto nivel de estrés y ese se consigue saliendo de tu zona de confort, únicamente. Es decir, el estrés que nos pone, que se nos genera al salir, al exponernos a una acción, a un evento, a una persona que nos genera resistencia emocional, ese estrés es positivo porque nos va a estar activos, ¿no? Pues como ahora, ¿no? Yo antes de cada entrevista tengo cierto, mm, bueno, pues cierto nerviosismo, ¿no? Ujú. Es muy distinto al que nosotros nos imaginamos lo que va a ir mal y entonces nos estresamos porque no llegamos, porque no estamos alcanzando objetivos, porque no vamos a llegar a los objetivos económicos o a lo que con nosotros consideremos que queremos alcanzar y nos imaginamos la situación, o sea, nos imaginamos el peligro realmente, ¿no? Cuando no es real. Entonces creo que hay que diferenciar esas dos situaciones. Considero que la primera, de exposición a esa salida de la zona de confort, es positiva y la otra sería la negativa. Pues Jesús, esto ha sido todo, ha sido un auténtico placer, la verdad. No me he dejado ninguna pregunta Igualmente, en el Juan. tintero porque ha sido un placer escucharte y muchísimas gracias por estar en Sin Límites. Muchísimas gracias a ti, Juan, por el trabajo que estás haciendo y por invitarme, por contar conmigo para este ratito. Yo he aprendido también mucho y gracias. Espero que sigamos en contacto.